Saludamos al señor Leonidas Issa, dirigente indígena. Vamos a hablar sobre la situación política del país al inicio ya de una campaña electoral. El día de hoy se cierran las inscripciones. Señor Issa, vamos a iniciar preguntándole sobre su apoyo a Yacu Pérez Guartambela. Entrevistado hace 2 días y preguntado sobre el tema, ha señalado que él ha mantenido conversaciones tanto con usted como con otros dirigentes indígenas, que en algunos casos se ha hecho pública, en otras no, pero que no existe división en el sector indígena con respecto a su candidatura. Quisiéramos escuchar de usted mismo cuál es la situación. Buenos días, un saludo cordial a todos nuestros hermanos ecuatorianos y gracias por la entrevista. Estamos en una coyuntura política, nuestro llamado sobre todo a nuestras organizaciones de base a mantenernos unidos. No podemos desesperarnos en un proceso electoral. Las elecciones vienen cada 2 años para los gobiernos locales y cada 4 años para la política nacional. Así que a mantenernos unidos, porque una de las cuestiones que nosotros siempre hemos hecho es criticar la forma de hacer política, los sistemas de partidos, en muchas veces está sirviendo únicamente para mantenernos divididos. Ahora, frente a aquello, yo no he tenido ninguna conversación con el señor Yacu Pérez, no he tenido ninguna llamada, absolutamente en nada. Nosotros nos hemos mantenido en la decisión unitaria de la gloriosa CONAIE. Nosotros recordamos a nuestros hermanos de las organizaciones indígenas, la madre y el padre de la organización del movimiento Pachacutic se llama la CONAIE. Ellos crearon en 1994-96 legalmente como brazo político, que en los últimos momentos de pronto se han ido autonomizando. Realmente es de nuestra preocupación. Sin embargo, hemos dicho los dirigentes desde las bases, no es un criterio mío individual, sino desde las organizaciones de base, lo vamos a cambiar lo que tengamos que cambiar en el movimiento Pachacutic. En el último proceso realmente los dirigentes nacionales no han conducido realmente como corresponde, respetando la adherencia individual y respetando, en este caso, la decisión de las organizaciones de pueblos y nacionalidades. Nosotros vamos a trabajar por el movimiento Pachacutic. Dentro del movimiento Pachacutic está cubierto absolutamente todos los candidatos. Nosotros decimos que el proyecto político del movimiento indígena la ofrecemos al país como proyecto de transformación, no únicamente de pronto candidatos. En ese sentido, más bien que estén tranquilos los candidatos, nosotros maduramente, cuando tenemos posibilidades, en miras que realmente había una decisión parcializada, nosotros hemos retirado esta candidatura y en efecto hemos quedado con el compañero Jaime realmente a sostener el proceso de lucha, el proceso de las organizaciones. En la última asamblea de la CONAI se resolvió que el compañero Jaime, lógicamente para dar un mensaje al país también, de hecho estamos unidos, pero el país también necesita de pronto, ¿no es cierto?, los otros sectores sociales, que en evidencia eso esté realmente bien. Señor Issa, ¿quiere decir, si no lo entiendo mal, que Pachacutic, si bien intenta estar unido, en realidad no lo está detrás de la candidatura del señor Yacu Pérez, que tienen objetivos, ideas comunes, pero no están en forma unánime apoyando la candidatura de Yacu Pérez? Es lo que le estamos entendiendo y quisiéramos saber si esto es así, dejar este tema claro, pues Yacu Pérez ha señalado lo contrario. También allí, por favor, aclárenos de una vez de qué se trata esto de Pachacutic radical. Esto lo hemos escuchado a la señora viceprefecta de la SUAY, Cecilia Méndez. Allí se está viviendo otra coyuntura. Tendrá que elegirse en estos próximos días un viceprefecto para la provincia de la SUAY y la doctora Méndez ha señalado que vendrá un candidato con el apoyo de Pachacutic radical y también nos dijo que ella votará por Yacu Pérez si es que Pachacutic radical así lo decide. Explícanos, por favor, de qué se trata esto de Pachacutic radical. Bueno, no sé si sea el Pachacutic radical. Lo que tengo entendido es que hay muchos compañeros que estamos siendo críticos a los procesos que han llevado. Y en ese sentido, por eso nosotros hemos hecho absolutamente transparente los procesos. Y lo que ahora hay una molestia realmente es por el último proceso. O sea, simplemente hay que respetar a las organizaciones de base. Y al menos nosotros en nuestra vocería habíamos dicho que cualquier compañero que salga, que tenga la legitimidad y que tenga la legalidad. De pronto ahí se entorpecieron, se enredaron y que eso realmente no ha permitido como estar
consolidada. Aquí más bien hay una fisura de los dirigentes nacionales que de pronto ponen algunos epítetos, nos han dicho correístas, nos han dicho de todo. Sin embargo, nosotros hemos dicho no vamos a quedar, en este caso, con referencias externas, sino realmente sosteniendo un proyecto político. Y cuando decimos un proyecto político, yo les invito a los compañeros que de pronto se han acomodado en una realidad de ahora, les invito a que lean el proyecto político del movimiento indígena de 1994, donde realmente cuáles son los postulados de inicio y con la que empezó el movimiento Pachacuti. Ahí el tema central es el respeto absoluto a nuestra democracia interna que está sostenido por las organizaciones de base. ¿Puede ayudarnos a poner fronteras, a poner límites entre el Pachacuti que apoya a Yacu Pérez y el Pachacuti que o es indiferente o que no le apoya? Y más bien que también... Si nos puede ayudar a delimitar de alguna manera, ya sea con nombres, con rostros, con organizaciones, qué parte de Pachacuti apoya la candidatura de Yacu Pérez y qué parte o es indiferente o no le apoya. Lo que pasa es que hay un apoyo total, eso decimos, el proyecto político del movimiento indígena va a ser sostenida por, en este caso, compañeros que estamos siendo críticos y los que no están siendo críticos. Lo que estamos diciendo es que no podemos quedar personalizando o endiosando a una persona creyendo que son los salvadores, y en ese contexto los compañeros han sometido únicamente a partir de la imagen individual. Y nosotros hemos dicho, no puede ser así. Ahora, pero usted está diciendo, y perdóneme, es que tenemos que ir desmenuzando esto, señor Issa, se está endiosando a Yacu Pérez, eso es lo que usted está diciendo también. Así es, sí, hay una parcialización de los dirigentes nacionales que de pronto creen que es una imagen individual la que va a ganar en estas elecciones, y cuando nosotros hemos dicho, es un colectivo. El levantamiento de octubre no fue de pronto líderes representativos, fue el conjunto del movimiento indígena, y para que eso esté reflejado, incluso yo he dado datos, ¿no? ¿Cuál es el techo, en este caso, de la imagen positiva del movimiento indígena para el resto de la sociedad? ¿Y cuál sería la base, en este caso, el candidato colectivo del movimiento indígena? Y a partir de aquello, hacer una valoración individual. ¿Cuánto el compañero Yacu, cuánto el compañero Salvador, cuánto el compañero Leonidas y cuánto el compañero Jaime? ¿Qué debemos hacer como somos sociedades colectivas? Simplemente eso, conducirla para que mantenga de manera colectiva esa decisión. Entonces, por eso decimos, el procedimiento no es de pronto al movimiento como tal. Bueno, ya está pasado esta situación, por ello decimos, no van a encontrar a un Leonidas Issa diciendo votarán por uno u otro partido. Nosotros invitamos con nuestra criticidad a sostener el proyecto político del movimiento indígena. Por eso yo les invito a los compañeros que de pronto no entienden esta parte, incluido ahora el candidato que está encabezando la asamblea del movimiento Pachacuti. Hay una decisión del último viernes 2 de octubre, pero los compañeros que somos de Pachacuti y de la CONAIE debemos pensar con estos dos polos, en el campo organizativo y en el campo político electoral. De pronto, cuando les conviene, piensan únicamente como Pachacuti, y cuando les conviene, o piensan únicamente como organización. Aquí yo les invito, aquí en el movimiento Pachacuti tenemos dos tipos de adherentes. Los adherentes individuales que no dependen de ningún proceso organizativo, bienvenidos todos los ciudadanos en todas las 24 provincias. Pero hay una base de militantes que somos dependientes de las estructuras organizativas. Por lo tanto, hay que conjugar el adherente individual y el adherente colectivo. Compañeros como Marlon, compañeros como dirigentes, como los ahora candidatos, deben pensar como organización, porque son miembros también de la CONAIE, pero también son miembros del movimiento Pachacuti, y hay que pensar en estos dos polos. Pero últimamente hemos visto únicamente, como les conviene, allanados dicen que somos de Pachacuti y no más, entonces ahí realmente no ha generado condiciones para la unidad. Por ello, con todo este nivel de crítica. Sí, Leonidas Issa, muy buenos días. ¿Ustedes consideran realmente que estas diferencias que en su momento se visibilizaron serias al interior del movimiento indígena frente a las candidaturas o a quienes podrían ser los candidatos o precandidatos para las distintas dignidades pueden irse superando o solventando en este proceso? Estamos en medio de una campaña electoral para las elecciones del 2021, pero ¿qué va a pasar además luego de aquello? ¿Qué va a pasar en el caso, por ejemplo, de que el compañero suyo, Yacu Pérez Guartambel, gane, por ejemplo, las elecciones? ¿Qué va a pasar en ese proceso posterior frente a estas diferencias existentes dentro del movimiento?
Bueno, estamos a tiempo aún todavía, por eso me sorprende que haya dicho que ya ha conversado con las organizaciones. Lo que nosotros al menos hemos dicho es que ningún dirigente o ningún candidato, por más importante que sea de nuestro movimiento, puede entrar a dividir las organizaciones. Entonces, no hemos tenido ninguna conversación. Nosotros al menos decimos, de pronto hay una reacción de compañeros que dicen, porque está bien el movimiento Pachacutic, hay como una decisión de la CONAIE, de pronto en acompañar o apoyar. No es porque está bien el movimiento Pachacutic. El movimiento Pachacutic, con altibajos, siempre ha mantenido una decisión colectiva. Y eso es lo que intentamos, que los compañeros también reaccionen, ¿no? En ese sentido, o sea, conversemos o no conversemos, nosotros vamos a quedar sosteniendo el proyecto político del movimiento indígena. Eso sí tengo por seguro. Y nosotros esperamos y debemos ganar con el proyecto político del movimiento Pachacutic. Señor Issa, presidencia de la permítame, Asamblea antes de ponerle la próxima pregunta, usted mencionó hace pocos instantes de que deberíamos leer el acuerdo programático, el programa de gobierno de Pachacutic. Debemos entender que usted está de acuerdo con este programa de gobierno que sugiere que deberíamos leer. Este es el antecedente que le pongo para la pregunta que le voy a hacer. Sí, ahí debemos entender que el programa de gobierno salió del último proceso de lucha. No se olviden, el proceso del movimiento indígena y del pueblo ecuatoriano que salió del levantamiento de octubre dio a luz, en este caso, un proyecto político actualizado que está como presentado como una demanda desde los sectores populares que salió desde el corazón del Parlamento. ¿En dónde se puede leer este proyecto de gobierno, este proyecto político? Y es, por otra parte, el que se va a inscribir ante el Consejo Nacional Electoral, o se encuentra ya en manos del Consejo Nacional Electoral. Este documento realmente está entregado a todos nuestros candidatos, y es más, nosotros al menos lo que corresponde en mi territorio sobre ese documento que salió desde el Parlamento de los Pueblos de hace un año, en donde está actualizado cuál es la política fiscal, cuál es la política tributaria, cuál debería ser la política crediticia en este país, cuál debería ser la política de derechos colectivos, derechos individuales de los ciudadanos. Eso está en la página principal de nuestra organización. ¿Se refiere usted entonces, Issa, al documento que se configuró, que se armó, que se lo construyó desde el Parlamento de los Pueblos en forma posterior a las manifestaciones de hace un año, del mes de octubre? Ese es el documento que sería el documento programático y el programa de gobierno. Yacu Pérez ha aceptado este programa de gobierno. No tengo idea, realmente no tengo idea cuál será el programa de gobierno que está presentando, pero nosotros hemos dicho, para no suponer ideas individuales de los compañeros, recurramos a esto, lo que salió después de un proceso de lucha y lógicamente alimentado con nuestro proyecto político de nacimiento desde 1994, que ha sido actualizado en el 2010, 2012, y lógicamente que eso convierte en un instrumento realmente de un programa de gobierno que convoque a todos los sectores sociales en este país. Pero sobre este mismo tema ideológico, señor Issa, ha trascendido en los últimos días de que usted estuvo en los Estados Unidos y que estuvo presentando su libro Estallido. ¿Qué contenido tiene este libro Estallido? ¿Está de acuerdo con este programa de gobierno que usted menciona? Estallido, se ha dicho y se ha comentado por un importante portal periodístico ecuatoriano, Cuatro Pelagatos, que la idea contenida en su libro es del mariateguismo o la alineación política, más bien dicho, el mariateguismo, que ideológicamente se lo alinea con lo que era la vertiente y el pensamiento político de Sendero Luminoso en el Perú. Háblenos un poquito sobre su libro, sobre este paralelismo o similitud que tendría con el mariateguismo, y si es que esto se conecta con este proyecto ideológico y este programa de gobierno de Pachacutic. Y quizás, señor Issa, sumando a lo que manifiesta Gustavo, mucho se criticó precisamente esta idea del mariateguismo o esta vinculación de Leónidas Issa a las acciones violentas que se dieron en el mes de octubre del año pasado. ¿Hay de alguna manera una vinculación con aquello?
Bueno, yo me he ido a Estados Unidos gracias a la invitación de nuestros hermanos ecuatorianos. Y lo importante es que a partir de octubre, que me he ido ya 2 veces, se está levantando procesos organizativos en Norteamérica. Compañeros indígenas, chibuleos, salasacas, quizá pinchas, están situados en un lugar que logramos reunirlo, están conformando la organización. Nuestros hermanos saraguros, que ya han conformado con más de 2,000 personas. Esto fue a partir de 2 años que estábamos en el tema de la CIDH, que tienen la organización Sarusa, está la organización CONEUSA, Confederación de Nacionalidades Indígenas en los Estados Unidos. Hay compañeros de Chimborazo, el pueblo Puruá, los hermanos, hay una comunidad completa de los hermanos Cañari, son miles de compañeros. Sí. Entonces me emociona realmente que se haya generado condiciones de organización en mismo Estados Unidos. Sí. Es un propósito. ¿Puede concretar este tema ideológico? Sí, mariateguismo, sí, su libro, programa de gobierno de Pachacutic. Sí, con esto voy a pasar a esta cuestión para que de pronto si no dicen que hemos ido a pasear, y entonces es importante clarificar esta situación. Hemos hecho relación también con organizaciones que están luchando por el tema ambiental en contra del calentamiento global y con hermanos afroamericanos que en este caso están luchando en contra del racismo. Hemos tenido una agenda realmente muy apretada y cuando dicen cómo así ha ido a Estados Unidos, sí. Si los ricos tienen la posibilidad de ir a reunirse en Estados Unidos para hacer los negocios, también los trabajadores en el mundo podemos reunirnos en cualquier parte del país para organizarnos. Así que en ese sentido, en ese entendido, en esa posibilidad de transformar este país, los remito a analizar el tema del libro. El libro lo hemos escrito a partir del 20 de octubre del año pasado. 3 compañeros. ¿Con qué afán? Porque ya venía una vertiente desde, ya es conocido, ¿no?, que hemos traicionado al pueblo ecuatoriano, que había una traición en la mesa del gobierno, y lo que nosotros hemos hecho es escribir lo que realmente pasó en el levantamiento de octubre a partir del sujeto luchador, del sujeto que estaba allí en las calles. Primera cuestión, no escribimos desde la neutralidad, escribimos desde el sujeto, en este caso, que enfrentó en las calles, que son las organizaciones. Ahí hemos hecho una valoración. La convocatoria orgánica de las organizaciones sociales, principalmente la CONAIE, y que permitió articular en el levantamiento de octubre, que fue una movilización espontánea del resto de la sociedad. Entonces, en este libro analizamos 3 aspectos. Hacemos el libro es realmente orgánico, tiene un inicio y tiene un fin, y tiene 3 capítulos. La primera cuestión, preguntamos, ¿qué pasó antes de octubre? Y ahí demostramos que no fue simplemente el decreto 883. Solo en el 2019 hay más de 30 eventos que se dieron en el país. Significa que había las luchas que estaban parcializadas por cada sector. En el levantamiento de octubre lo que permite es articular, integralizar a un solo proceso de lucha. Segundo tema, nosotros en 4 momentos analizamos qué es lo que realmente pasó en los 11 días. ¿Por qué fue incrementando los niveles de violencia cuando dicen, pero ustedes son terroristas, ustedes son violentos, son delincuentes? Y le vamos demostrando por qué la gente se fue, en este caso, autoprotegiendo para enfrentar, digamos, los niveles de violencia que se tenía por parte del Estado ecuatoriano. Un momentito voy a... Sí, le damos unos instantes. Estamos en diálogo con el señor Leonidas Issa, dirigente indígena en Ecuador. Se me iba a apagar no se preocupe, gracias más bien por esa preocupación, señor Issa. No quisiéramos que se corte, le seguimos escuchando. Entonces, para terminar con el libro. Y el tercer capítulo, nosotros analizamos efectivamente qué aprendizajes dejó octubre y qué debemos hacer en adelante. ¿Qué tiene que ver esto con el mariateguismo? Yo les quiero decir, ningún cambio en el mundo, en ningún país, va a ir a partir de las doctrinas. Y yo soy uno de los leedores, creo que seguramente desde muy pequeño, sin ninguna condición de doctrina, lo he leído a Mariátegui. Y yo creo que Mariátegui es absolutamente real lo que hacía la lectura en 1925. El problema del indio, tiene como 20 obras, pero en este caso los 7 ensayos del Perú, sería importante que revisen, porque hay muchas similitudes al tema de la realidad de los pueblos indígenas aquí en el Ecuador. Se dice que hay mucho paralelismo entre esta posición o esta teoría ideológica del mariatenismo con el marxismo. ¿Es así, señor Issa? ¿Perdón?
que hay mucho paralelismo con el marxismo. ¿Es así? Le preguntaba. Bueno, hay una crítica realmente, incluso al marxismo, hace en 1925, Mariátegui hace una crítica, incluso al marxismo, a la revolución que se hizo en la URSS, la rebelión de octubre de 1917 de la URSS. En ese sentido, lo que intentamos, o lo que intenta en este caso Mariátegui, no como doctrina, por ello estoy totalmente de acuerdo, que las luchas en el mundo no serán ni calco ni copia de ningún otro pueblo. Cada pueblo será una... El tiempo nos va a faltar, señor Issa, desgraciadamente. Simplemente quisiera concretar este tema. Su libro tiene un alto contenido justamente sobre esta doctrina política de Mariátegui y le pregunto también allí con la conexión hacia lo que es el plan de gobierno de Pachacutic, también está ligado con las mismas ideas, pues usted sugiere que ese plan de gobierno debe ser leído y conocido, que esa es la posición de Pachacutic. Quisiéramos que de la forma más simple y concreta nos aclare, confirme o no lo que le estoy planteando. Sí, sobre las ideas que ha ido generando en este sentido y en términos pragmáticos de la política, lógicamente va a ir acompañada de una propuesta en este sentido, o sea, transformar la sociedad. Por ello decimos, no hay que asustar. Lo que ha hecho Cuatro Pelagatos, de pronto, sé que está por allí, este documento es meter el miedo a la gente. ¿Por qué tienen miedo de debatirla? Cuando en este caso la civilización capitalista no tiene ningún miedo en acabar con la vida humana, porque tienen miedo en este caso debatirla. Por ello decimos, en el programa del movimiento Pachacutic, lógicamente va a ir acompañado de estas ideas donde permita la transformación. De a poco señor Issa, si me permita nuevamente, esto es en función del tiempo, de ninguna manera es mi intención interrumpirle, pero no quisiéramos también ser ligeros en lo que hemos señalado con respecto a lo que Yacu Pérez dijo en cuanto a la conversación con los líderes indígenas. Vamos a ponerle y compartir con usted y nuestros oyentes lo que hace 2 días dijo Yacu Pérez con respecto a los acercamientos con los líderes para conocer si es que es exacto lo que dice el candidato o siguen discrepancias entre su visión y lo que ha señalado Yacu Pérez. Unos instantes y retornamos con usted. Hemos hablado con Jaime Vargas, con el presidente de la CONAIE, con el presidente de la CONFENIAE, con el presidente de la CONAICE, con el presidente de la ECUARUNARI y con las bases de la CONAIE. Están ellos ya dispuestos a apoyarnos, han calmado las tensiones, vamos por la minga y creo que esto empieza a despertar, empieza a consolidar, con fuerza la unidad de la organización interna. Pero no solamente es el movimiento indígena, son otros sectores sociales de todo el país, transportistas, Esto lo esencial, señor Issa. Yacu Pérez dice haber conversado con los dirigentes, menciona las más importantes organizaciones indígenas del Ecuador y que todos están de acuerdo en apoyar su candidatura. Nuevamente le preguntamos, ¿es esto así? Usted dijo que no ha conversado con usted, tampoco Yacu Pérez, y en esto hay que ser precisos y exactos, no le menciona a usted en esta declaración. Esa situación, cómo sucedió, y que bien el doctor Yacu Pérez, en este caso, en las conversaciones que habían tenido con los dirigentes regionales y organizaciones de base, la decisión fue que el compañero Jaime Vargas encabece la Asamblea Nacional. Esa fue la decisión de la última asamblea de la CONAIE, en donde estaba de acuerdo el compañero Yacu Pérez, donde estaba de acuerdo los presidentes, están todos firmando. Incluso el compañero Marlon Santi está firmando esa resolución de la CONAIE. Pero situaciones como las que hemos visto, en este caso parcializados, han hecho dueño del movimiento Pachacuti, como es el compañero Salvador, lógicamente no sé qué va a pasar después de aquello. O sea, ya se han bajado las tensiones, ya se han bajado, y es más, había un compromiso firmado por todos, pero no lo han cumplido, no lo han respetado. Yo realmente ahí ya deja mucho que desear todo lo que hagan sobre todo los candidatos que no han respetado la decisión orgánica. Esto para aclarar para el público, usted se está refiriendo a la candidatura de Salvador Quispe como primer candidato asambleísta, posición que Jaime Vargas solicita se le dé para ser el primer candidato. Se ha tomado esta decisión, dice usted,
pero hay una resistencia de Salvador Quispe de dar un paso al costado a esta intención de candidatizarse, ¿es correcto? No, mire, no es una decisión de Jaime Vargas, quiero dejar claro. Si conversaron con el compañero Yacu, con los dirigentes regionales y de base, y que de hecho estamos de acuerdo que así salga, yo ya había dado mi pronunciamiento, pero nos parece también una falta de respeto después de tener un acuerdo que lógicamente no hayan llevado a efecto. Yo entiendo la decisión de la provincia de Zamora, porque no creo que también sea una decisión individual del compañero Salvador, pero también debemos entender que necesitamos una organización de una provincia o necesitamos la unidad con todas las estructuras de pueblos y nacionalidades. Eso realmente nos preocupa. Lógicamente convocarán a la otra asamblea de la CONAIE. Ahí se saldrá sobre la última decisión donde firmó compañero Marlon, compañeros 3 regionales, de pronto compañero de la costa y de la sierra que estaban como no de acuerdo, pero están firmados en ese documento. ¿Cuál fue la idea? Consensuar, consolidar y dar el mensaje nacional al país. Esta decisión, señor Issa, es gravitante para mantener la unión dentro de los movimientos indígenas. Tenemos solamente el día de hoy para la inscripción de candidaturas, no tenemos el detalle de cómo se inscribió Yacu Pérez y lo hicieron también los candidatos asambleístas ya el día de ayer, pero si es que no se ha dado esta condición, va a persistir entonces la división en el movimiento. Bueno, no hay división, como dije, hay una crítica al proceso llevado. Ahí tomaremos una decisión, de verdad, ya digo, se ha hecho todos los esfuerzos desde las estructuras organizativas y han llegado a este acuerdo nuestros compañeros dirigentes nacionales, regionales y lógicamente provinciales, de la Amazonía, de la costa y de la sierra. Pero ese documento, si no han respetado, realmente ahí sí se ha de valorar también en adelante, ¿no? Pero yo les invito a ser maduros, a no estar allí, sino más bien a sostener el proyecto político del movimiento indígena y del movimiento Pachacuti. Señor Issa, nos gustaría también conocer qué quedó para el movimiento indígena los acontecimientos de octubre de 2019. Fueron hechos más de 10 días que le llevaron al gobierno nacional a dar marcha atrás en el decreto 883. Hace un momento usted ya manifestaba que dentro de su libro se explica que no fue solamente el decreto del 883, sino que quizás esta fue la gota que derramó el vaso, pero le llevó al gobierno nacional a sentarse a una mesa para establecer aparentemente un camino de diálogo que, según conocemos, tampoco llegó a darse. Estas mesas de trabajo que debían incorporarse a partir de ese encuentro mediado por las Naciones Unidas y por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. ¿Cuál es la lectura un año después que tiene usted de lo que pasó en octubre de 2019 y sobre todo en este contexto en el que nos enfrentamos no solamente a una crisis económica profunda, sino también ética, moral, social, y además estamos enfrentando un proceso electoral? Después de octubre nosotros pensábamos que el gobierno nacional lo va a tomar con mucha cordura las decisiones que habíamos puesto en la mesa sobre los puntos centrales que estamos enfrentando. Sin embargo, el gobierno nacional, como está controlado por los grupos de poder, sean políticos y económicos, y el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional, realmente no van a dar paso atrás. Como dijo el gobierno nacional en octubre, dijo que no iba a dar un paso atrás, pero cómo dio un paso atrás fue con la lucha. Por eso invitamos, si el gobierno sigue diciendo no va a dar un pie atrás, que va a seguir con las políticas, en este caso de imposición, lógicamente, por eso hemos invitado para este 9 y 10, una concentración aquí en Cotopaxi, donde desde las bases iremos determinando la forma de lucha que vamos a seguir haciendo aquí en el Ecuador. En ese sentido, no está resuelto, más bien se profundiza la crisis económica. El gobierno no creo que pase del 10% de legitimidad con esos porcentajes en los años anteriores. Si no se tuviera un aparato militar fuerte en este país, lógicamente ya caerían estos gobiernos. Pero como tienen un aparato fuerte del Estado, que han fortalecido en los últimos 10 años, lógicamente han quedado cubiertos por estas instituciones. En ese sentido, una crisis como usted lo ha descrito, e incluso han aprovechado de la pandemia para generar condiciones e imponer estas políticas de flexibilización laboral para los trabajadores, procesos de privatización de las empresas públicas. Tenemos también estos acuerdos con las multilaterales, esos recursos, ¿dónde van a finalmente terminar? ¿Realmente van a permitir
poner estos recursos para la reactivación económica, necesitamos saberla. No puede ser que nosotros ya ahora como país estemos con más del 53% de la deuda en referencia al Producto Interno Bruto del país. Por eso es una preocupación y tenemos una previsión del 11% para el inicio del año 2021, el 11% de decrecimiento económico. Esto lo que va a ir dejando es realmente negocios rotos, económicas rotas, y lo que necesitamos ahora más que nunca, todos los que hemos generado riqueza en este país, sean trabajadores, sean empresas, ¿no es cierto?, se garantice un colchón económico para sostener la economía de este país, salvaguardar los intereses de las empresas, pero también salvaguardar los empleos en donde estamos dependiendo muchos ecuatorianos. Bien, muchísimas gracias, señor Issa, por habernos atendido. El señor Leonidas Issa es el principal dirigente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi y uno de los más conspicuos dirigentes del movimiento indígena en Ecuador. Si algo más desea agregar, podemos tener unos 30, 40 segundos adicionales, señor Issa. No, muchas gracias. Más bien yo les invito a la sociedad ecuatoriana. De verdad, hay que resignificar la política. La política no puede servir para la corrupción, para el insulto, para el chantaje. La política debe servir para realmente transformar el país. A todos los políticos, salgamos del insulto político, conduzcamos a un debate político. Y a nuestros compañeros de las estructuras del movimiento indígena, de nuestro glorioso movimiento Pachacutic, a mantenernos unidos. Nuestro nivel de criticidad no permita dividirla. Y los compañeros que de pronto están sosteniendo una tesis como verdad, pues también hay que aperturar las decisiones que sean colectivas y no generar división. Al menos en las elecciones no podemos estar divididos porque tenemos que enfrentar en los próximos días las luchas en las calles. Muchas gracias por el espacio de esta entrevista. Muchas gracias al señor Leonidas Issa, dirigente indígena ecuatoriano.